Dios nos dice que los sacerdotes profanaron el santuario, dañaron el diseño, creando un diseño conforme a sus corazones. Profanaron los objetos santos de Dios y no hacen diferencia entre lo santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Dios nos dice que el sacerdote profanó los objetos santos de Dios. Todo lo que le pertenece a Dios es espiritual. Todo lo que le pertenece a Dios está llamado a estar espiritualmente limpio, santificado para Dios. La casa de Dios tiene el diseño que Él le dio. Este diseño es espiritual. Todo lo que necesita aquel ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, aquel sacerdote, todo lo que éste necesita para el altar y la casa que Dios le envía a preparar está a través de la palabra. Cuando el sacerdote se va fuera al mundo a buscar objetos y cosas para introducirlas a la casa de Dios, la profana. Cuando el sacerdote con su cuerpo practica situaciones mundanas, siquiera cuando el sacerdote mira al mundo, su cuerpo viene a llenarse de tinieblas. Dios nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, todo aquel sacerdote que Dios llama y separa para que trabaje para Él, necesita estar un 100% sometido a la palabra de Dios, sometido al maestro, sometido al diseño de Dios. Dios nos dice que profanaron sus objetos santos. No enseñaron la diferencia al pueblo entre lo que es santo y lo que no es santo. Profanaron el santuario de Dios. No enseñaron al pueblo lo que es puro e impuro. Cuando el sacerdote que Dios llama y separa a trabajar en su obra, cuando el levita practica cosas que no vienen de la palabra de Dios en el altar de Dios, peor aún, cuando el levita le prepara alimento al pueblo del deseo de su corazón, esto daña al pueblo de Dios. Dios nos dice a través de su palabra que a Él se le adora en espíritu y en verdad. Dios no llamó a ningún levita, a ningún sacerdote a darle lo contrario de lo que Dios estableció a través de su palabra. Ningún levita, ningún sacerdote está llamado a darle el alimento contrario del cual Dios tiene para su pueblo a través de su palabra.
Nadie está llamado a enviar a nadie a ningún sitio. Mucho menos nadie está llamado a preparar alimento de aquel que Dios no ha mandado a preparar y dárselo a su pueblo, para que el pueblo de Dios se alimente de la carne. Nadie está llamado a darle alimento del cual está fuera de la palabra de Dios. Ningún sacerdote, ningún levita está llamado a darle alimento contrario del alimento que Dios tiene para su pueblo a través de su palabra. Los sacerdotes, nos dice Dios, desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. Todo adorador que crea y prepara sus propias adoraciones para agradar al pueblo de Dios está idolatrando. Todo sacerdote, todo levita que envía al pueblo, que envía a la familia a escuchar la adoración o las alabanzas que éste prepare bajo un deseo carnal para que el pueblo de Dios se goce en la carne. Todo esto es idolatría para Dios. Dios nos dice, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no entienden. Ustedes adoran lo que no entienden, dice el Señor. Nadie está llamado a preparar nada fuera de la palabra de Dios y entregársela al pueblo de Dios. Primera, este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le pertenece a él, no al hombre. Dios va a demandar de toda persona que caiga, todo ministerio que caiga. Dios va a pedir cuentas a todo aquel que le ha dado a su pueblo alimento que no viene de su palabra. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. A Dios no se le adora en la carne. Cuando el hombre adora en la carne, el hombre adora a Satanás. No importa cuántas veces la adoración mencione a Jesús, mencione al cielo, mencione la tierra, mencione la creación, mencione al niñito Jesús o mencione la palabra de Dios. Si aquel adorador no adora en espíritu y en verdad, no está adorando a Dios, está adorando a Satanás. Y de igual manera pone al pueblo de Dios a adorar a Satanás. Dios va a pedir cuentas a todo adorador que pone al pueblo de Dios a bailar y a brincar en su altar en la carne. Dios va a rendir cuentas. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No hacen ninguna diferencia, dice el Señor, entre lo que es santo y lo que no. No hacen ninguna diferencia, sino que se levantan en mi contra, dice el Señor. No hacen ninguna diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Dios nos dice que le dan alimento a su pueblo que viene de sus propios deseos y no de la palabra de Dios. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios es espíritu. Él no tiene nada
que ver con la carne.